En esta oportunidad vamos a presentar algunos de los elementos, enfoques, teorías que se utilizan en el estudio del comportamiento electoral. Es una de las áreas clásicas del estudio de la sociología política, pero también de la ciencia política. Los estudios electorales tienen como unidad de análisis al individuo elector, al votante, y lo que buscan es identificar, modelar las influencias y la racionalidad que utiliza el elector para tomar sus decisiones a la hora de votar. Existen en esta área de estudios tres modelos clásicos que plantean distintas variables que influyen en el elector. El primero es el conocido como la Escuela de Columbia, es el modelo más antiguo, fue desarrollado más o menos en la década de 1940 y es conocido como el enfoque sociológico. Posteriormente, o casi poco tiempo después de este modelo, se elaboró otro que es conocido como el enfoque sociopsicológico, también conocido como la Escuela de Michigan. Y otro tipo de modelos clásicos están relacionados con las teorías de la acción racional, eh, que se basan en los postulados propuestos por Downs acerca de la teoría económica de la democracia, y donde se pueden distinguir dos variantes, una que se llama las teorías de los modelos espaciales, o las teorías espaciales del voto, y el otro de las teorías del voto económico. También hay otras perspectivas relevantes que pueden asociarse a las anteriores. Hemos visto en la clase sobre sistemas de partido las teorías sobre los clivajes sociales propuestas por Lipset y Rockham, y más contemporáneos son las teorías que apuntan a identificar los impactos de los procesos de modernización electoral, modernización cultural y la configuración de un elector más ecléctico en el mundo contemporáneo. El modelo de Columbia, o llamado enfoque sociológico, tiene como su texto clásico, textos clásicos, un texto de People's Choice de Paul Lazarsfeld y Voting de Bertrand Bergson. Paul Lazarsfeld era profesor en la escuela de Columbia, en la Universidad de Columbia, de ahí el nombre del modelo. Y este es un modelo que enfatiza la influencia directa que tienen los grupos de pertenencia del elector en su decisión electoral. Básicamente, el postulado básico central es que los electores van a votar de acuerdo a cómo vota su entorno social cercano. Es una teoría que enfatiza mucho la influencia de los grupos de pertenencia, que pueden ser grupos estamentales o grupos de clase, el acto de votar es una expresión de la identidad que tiene el elector o la influencia que tiene los grupos de pertenencia en el elector. El segundo modelo es el llamado enfoque sociopsicológico, que se construye de alguna manera sobre el anterior o incorpora algunas de las variables como del modelo anterior. Es el llamado modelo de Michigan, ya que los principales investigadores que lo han trabajado eran de esta universidad. El texto clásico es de American Voter, de Campbell, Converse, Miller y Stokes. Y acá la variable clave que explicaría el comportamiento electoral son los procesos que los autores llaman de identificación partidaria. Si la identificación partidaria provee a los electores mapas o atajos cognitivos que orientan su decisión, y el mecanismo a través del cual se forma esta identificación partidaria sería un proceso de socialización política condicionado básicamente por los partidos políticos y los vínculos que estos construyen con determinados sectores del electorado. Y estos autores ordenan la influencia de las variables que influyen en el voto en un modelo llamado el embudo de causalidad. El embudo de causalidad tiene en un extremo al voto del elector como variable dependiente, y en el extremo opuesto del embudo
a variables que tienen que ver con la estructura social, variables que están identificadas, por ejemplo, en los modelos sociológicos de la Escuela de Columbia. Las posiciones socioeconómicas, las relaciones sociales, la cultura y los valores son variables que influirían en la decisión electoral, los grupos de pertenencia también entre ellos, pero estas variables están mediadas por otros elementos o variables intermedias. Uno de las principales son las actitudes políticas y la identificación partidaria, que se forman a partir de la relación entre los partidos políticos y sectores del electorado, entonces de ahí la importancia del sistema de partidos. Y finalmente, una variable que está más próxima al contexto de la elección, que tiene que ver con quiénes son los candidatos, cuáles son los temas que son relevantes en la campaña y la coyuntura. Entonces, la evaluación de los candidatos, los temas que son relevantes para la campaña, tendría que ver con las posiciones, preferencias de los votantes vinculadas a su posición en la estructura social, pero mediada por esta variable más de identificación política asociada al vínculo que tienen los electores con los partidos del sistema de partidos. El tercer grupo de modelos clásicos son los llamados modelos racionales, y una primera vertiente es, un primer grupo de modelos son los llamados teorías espaciales del voto. eh, o modelos espaciales. Acá el texto clásico de referencia es An Economic Theory of Democracy de Anthony Downs, y los modelos espaciales plantean la teoría del votante medio basada en las preferencias del elector, y que el votante tenderá a evaluar y comparar las posiciones de los partidos políticos o candidatos respecto de los temas relevantes de la campaña electoral con sus propias preferencias, y la teoría supone que el elector tenderá a votar por aquellos partidos o candidatos más cercanos a sus propias preferencias. De ahí que se hace lo que se llama un análisis espacial, espacial en el sentido de que se trata de medir la distancia que existe entre las preferencias del elector y las posiciones de los partidos políticos. De ahí que la decisión racional iría en el sentido de orientarse a votar por aquellos partidos que se acercan más a las preferencias del elector. Un ejemplo muy simple de cómo se ve esto en la práctica es el que se muestra en esta diapositiva. En esta diapositiva se utilizan datos que vienen del estudio de sistemas electorales comparados, las encuestas realizadas en el Perú entre el 2000, 2001 y 2006, donde se le pidió a cada entrevistado que ubique las posiciones políticas de los partidos y candidatos que compitieron en esas elecciones en un eje de preferencias o de posiciones ideológicas. El más utilizado es la escala de izquierda a derecha, donde uno ubica a los candidatos en este eje de 0 al 10, donde 0 son posiciones de extrema izquierda, 10 son posiciones de extrema derecha, y se ubica a sí mismo. Entonces, en este gráfico se muestran las medias del posicionamiento del elector mismo, que está marcado con la bandera de Perú, y de los candidatos en cada una de esas elecciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, el elector medio, en el caso de las elecciones del 2000, estaba alrededor de la posición 6, es un poquito inclinado hacia la centro derecha. Más cercano a él estaba ubicado Fujimori, candidato de Perú 2000, y hacia la izquierda de él estaba, del elector promedio, estaba Perú Posible de Alejandro Toledo. Entonces vemos que la teoría predice que en general el elector medio promedio se orientará hacia quien está más cerca de él. Y en las elecciones del 2000 la mayoría de votantes se inclinó por Fujimori, a pesar de los problemas de fraude electoral que plagaron la campaña. En las elecciones del 2001 observamos que hay menos diferencias relativas entre los candidatos. El APRA con Alan García está ubicado un poquito más hacia el centro
izquierdo, Toledo se ubicaba más al centro, el elector ligeramente al centro derecha, pero más hacia el centro que en las elecciones anteriores, y Unidad Nacional de Lourdes Flores estaba ubicado más hacia la derecha. En estas elecciones quien obtuvo mayores votos en la primera vuelta fue Toledo. Y en las elecciones de 2006 vemos cómo el elector se mueve un poquito hacia la izquierda, más hacia la izquierda estaba la candidatura de Ollantumala y en el centro y centro derecha respectivamente el APRA y Acción Unidad Nacional de Lourdes Flores. Entonces, en estas elecciones ganó Alan García. Entonces, más o menos es una teoría que ha sido utilizada y ha predecido de manera importante cómo se compartiría el elector en diferentes contextos electorales. Obviamente, además de la evaluación de la cercanía ideológica de los partidos políticos hacia las preferencias del elector, también interviene en el cálculo la probabilidad percibida de que un partido puede ganar. Por ejemplo, si un elector tiene preferencias, sus preferencias son muy cercanas a un candidato, pero que es un candidato que tiene muy pocas chances de ganar, probablemente el elector podrá cambiar su preferencia por el siguiente más cercano, bajo esta idea de que las preferencias pueden ser transitivas, que es uno de los supuestos de las teorías de la elección racional. El otro vertiente de los modelos racionales es lo que se conoce como el voto económico o pocketbook voting o voto con la billetera. Es una idea bastante simple, se vota en función de la evaluación que se tiene del desempeño en la gestión económica del gobierno. Este es un enfoque, una teoría que ayuda mucho a comprender el voto a favor o en contra de quién es el gobernante o del partido candidato del gobierno. La idea es que el elector va a recompensar o castigar al partido de gobierno en función de cómo se desempeña durante el gobierno. Y uno de los elementos más importantes para hacer esta evaluación es la evaluación de la gestión económica del gobierno. Esto se basa ya sea en se basa en evaluaciones retrospectivas, es decir, cómo ha manejado la economía el partido, los candidatos del gobierno, y en relación a la oposición, lo que priman son las evaluaciones prospectivas, es decir, cómo cree el elector que manejarían los candidatos de la oposición la economía. Obviamente este voto económico depende mucho de algunos elementos del diseño electoral, como por ejemplo si el candidato del presidente en ejercicio puede o no reelegirse. En casos donde hay reelección, este mecanismo tiene mayor importancia que en casos donde la reelección no es posible. Pero eso depende también de la solidez y estabilidad del sistema de partidos.